Bienvenidos todos a ¿Qué pasó en el 92? El día de hoy nos acompaña un economista, podcaster, además, figura política en Colombia, que además de participar en elecciones a la presidencia, recientemente estuvo a punto de participar en esta elección al Senado. Debo confesar que si yo no fuera candidato, seguramente habría votado por él. Comencemos. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía, decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. Bienvenidos todos a ¿Qué pasó en el 92? Y como ya les decía yo, el día de hoy estamos con un economista que fue recientemente precandidato a la presidencia en Colombia y que también es una persona a la que el mundo de lo político lo ha inquietado, lo ha convocado. De hecho, ha decidido participar. Se trata de Alejandro Gaviria. Alejandro, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación y gracias por la confianza también, hermano. Contento de estar Bien, aquí. gracias, Alejandro. Antes de hablar de temas de política y posiblemente de tu candidatura frustrada dentro del nuevo liberalismo, empecemos viajando en el tiempo y empecemos viajando en el tiempo para contarle a las personas que nos ven en esta entrevista qué pasaba en tu vida en el año 92, año del apagón, de la fuga de Escobar, de muchas cosas, muchas convulsiones en Colombia. Fue un año muy convulsionado, lo recuerdo muy bien, Carlos, ¿no? Yo había salido de Medellín un año y medio atrás. Estaba terminando una maestría en economía de la Universidad de los Andes y en el año 92 yo tuve mi primer trabajo como economista en la Federación Nacional de Cafeteros. Trabajaba en un censo cafetero y era el DJ de un modelo econométrico. Hacía simulaciones sobre el papel de la economía cafetera en la economía nacional. Tuve allí tres maestros que jugaron un papel fundamental en mi vida. Juan José Chavarría, que era mi jefe, fue después gerente del Banco de la República. Miguel Ramírez, Manuel Ramírez, que había sido mi profesor de econometría en la Universidad de los Andes, y Carlos Esteban Posada, un economista antioqueño. Trabajé con ellos, aprendí mucho, publiqué mis primeros artículos y me convertí en esa época como en un pichón de tecnócrata. Eh, Era un ya- momento también de convulsiones para el país, recuerdo muy bien esa época dura, compleja. En el año 1992, la ciudad de Medellín tuvo la tasa de homicidios más alta en la historia reciente, yo creo que de quizás cualquier ciudad que no estuviera en una guerra declarada. sí, estábamos Los incluso por ecos que encima venían de de Medellín Beirut. rebotaban aquí, Carlos, ¿no? Sí. Esa locura, yo sentía. Y lo digo de esto, hago esa alusión porque me sentía a veces exiliado de Medellín, en Bogotá. Sí, esos años fueron unos años muy convulsos. Yo recuerdo que para mi generación, de alguna forma, significó como perder la inocencia en aras del miedo, ¿no? Caminábamos por las calles y sentíamos que un carro mal parqueado podía ser perfectamente un carro bomba. ¿También sentías algo parecido en Bogotá o se sentía un poco más lejano lo que podía suceder? No, también, porque en Bogotá también hubo varios carros bomba, también lo sentía, no tanto como lo sentí en Medellín a finales de los años 80, pero también lo sentía. Esa incertidumbre, esa realidad que hoy en retrospectiva es la realidad de un país en guerra, no tiene otro nombre. Muy complicada, pero al mismo tiempo yo creo que la Constitución del año 1991, que fue una respuesta democrática a un desafío a nuestra democracia, las reformas económicas en su momento, yo creo que daban una especie de esperanza que el país podría cambiar, había como una especie de reacción institucional y de unión del país, que hoy creo advertirlo así en esa época, me daba como cierta ilusión o cierta esperanza en medio de la locura. Alejandro, ¿tu papá ya había participado en política en esa época? ¿Llegaste en algún momento como a temer por la integridad de tu papá participando en política durante esos años?
Mi papá había participado en política de tres maneras antes de esa fecha. Una fue alcalde no electo, sino nombrado de Medellín en el año 1983. Había sido concejal del Nuevo Liberalismo unos años más tarde. Y en el año 92 ya era exministro de Transporte en el gobierno de César Gaviria. No recuerdo eh, como un gran esquema de seguridad y una gran preocupación en el caso de él. No la recuerdo de esa manera. No sé si Eh, no éramos plenamente conscientes. Lo que recuerdo era si las historias que él traía sobre las amenazas que tenía el presidente César Gaviria en su momento. Pero era más la figura del presidente, que en el caso de mi papá no estaba así. Cuando él aceptó ser alcalde de Medellín, yo contesté el teléfono, una tarde cualquiera, del año 1983. Y una voz que sonaba un poco raro, distante, dijo, si su papá acepta la alcaldía de Medellín, lo matamos a él o a un miembro de su familia. Eso que ocurrió 10 años atrás sí fue duro, sí fue pues amenazante. Como mi papá había tenido una carrera en el mundo académico y empresarial, no político, y era una primera intrusión en la política, eso también fue un sacudón muy berraco en ese momento, como, ¿qué es esta vaina? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Qué vida nueva puede empezar ahora? ¿Te ha tocado a vos también recibir ese tipo de llamadas o de amenazas por tu trabajo político? Sí, en varias oportunidades, mensajes de WhatsApp, insinuaciones aquí y allá, tres o cuatro veces. Yo he sido Es- tranquilo en eso. Pero sí, tengo que confesar que sí, incluso alguna hace un año y medio, más o menos reciente. Estuviste de precandidato a la presidencia hace Mm. 4 años con la coalición Centro Verde Esperanza. Eh, Fue una experiencia a la que te has referido pues, en varios espacios como una experiencia difícil. Algunos dicen esa experiencia es difícil porque pues poner de acuerdo al centro en diversas formas de pensar, pues es mucho más fácil hacer una alianza si es solo de la derecha o si es solo de la izquierda, pero en el centro hay muchos más matices. ¿Crees que esa dificultad provino justamente de las diferencias ideológicas o eran más unas diferencias personales? Yo creo que eran más personales que ideológicas. Personales no porque existiera una animadversión personal, sino porque nosotros no representábamos ningún partido, no teníamos una estructura, no teníamos una trayectoria política detrás y teníamos como u- una coincidencia ideológica, esta cosa que se llamó centro en su momento, que a mí lo confieso, Carlos, me gusta más llamar hoy liberalismo. Yo creo que esa es la palabra que resume lo que representa el centro político, ese optimismo de mediano plazo, esa convicción de que las sociedades pueden progresar y que el conocimiento juega un papel fundamental en ese progreso, cierta distancia escéptica con el poder, o sea, cierto temor a la acumulación excesiva de poder. Y cierta idea de que la transformación de la sociedad puede tomar tiempo y que necesita una búsqueda de consensos que tiene que ser obsesiva, así me gusta a mí definir esta idea. Yo creo que en esa coalición había como dos fuerzas. Una, yo creo que había el liderazgo, en este caso de Sergio Fajardo, que venía de atrás, y un liderazgo nuevo que representaba a Carlos Amaya, quizás Juan Manuel Galán, y yo también, que irrumpía, y había como casi que intergeneracionalmente unas cosechas de liderazgo distintas que se disputaban ese espacio político del centro. Y eso no es fácil, no es fácil personalmente para nadie. Y no había un orden que viniera de un partido, no había lo que antes llamaban el bolígrafo. Entonces esta, dijéramos, puja de liderazgos, quizás en un buen sentido, no era fácil. Y yo creo que también había un desacuerdo de fondo sobre otra dimensión del centro político en Colombia, que son los partidos tradicionales. ¿Qué papel podrían jugar en ese momento, en esa coalición? Y eso hizo que pasara lo que pasó. Pero hoy yo pienso, Carlos, en retrospectiva, que así hubiéramos hecho todo bien, no era un momento para el centro político, el liberalismo en Colombia. Veníamos de la pandemia, veníamos del paro nacional, había un sentimiento muy antisistema y antiestablecimiento que representó Petro y representó Rodolfo Hernández también. Y que en la política hay una especie de kairos, ¿no? Hay un tiempo que uno no controla.
Y no es que uno se conecte con la política, es que a veces la política o el mundo de la opinión no se conecta con uno. Y yo creo, con esta visión trágica que a veces me gusta, exponer que eso pasó en ese momento también. Alejandro, y de ahí, pues en esa campaña surge pues, una entrevista a un medio de comunicación internacional con una frase que se va a volver famosa y que además va a dar origen a un libro que es la explosión controlada. Mm. ¿Por qué la explosión controlada? Que lo que aparece, al menos pues como lo lee buena parte de la opinión, es Alejandro Gaviria está tomando partido en la segunda vuelta por Gustavo Petro. Prefiere, dicen, una explosión controlada para que en Colombia esto no termine volando para todos lados por los aires, sino hay una válvula de escape. Yo sentía que había una insatisfacción, que había un sentimiento generalizado bastante mayoritario de que quienes detentaban el poder y lo que había pasado con el gobierno de Duque, que se había como desconectado, no eran dignos de eso, de que había una gran insatisfacción, de que había una reevaluación, si se quiere, injusta de lo que había pasado durante este siglo en Colombia, como que nada funcionaba. Había cierto rechazo a las élites tradicionales y que eso necesitaba encauzarse y que quizás una alianza política entre el progresismo y el liberalismo tenía sentido político. Y la explosión controlada no fue una frase que yo me inventé, fue una frase que había utilizado Alexis de Tocqueville, el primer científico social, un gran análisis de los fenómenos políticos, decimonónico, que en la Revolución de 1848 en Francia había sentido lo mismo. Y había dicho en su momento, Francia está durmiendo en la cima de un volcán y esto necesita quien ayude a, de alguna manera, controlar esta explosión. Y esa fue la figura que yo utilicé. En retrospectiva, me parece, Carlos, que la alternancia no es mala, que quizás con el tiempo, en 20 o 24 años, nos daremos cuenta plenamente de eso. Pero también tengo que decir que no me fue bien trabajando en el gobierno Petro, que esa promesa de un gobierno plural no se cumplió, que hoy yo creo que esa no era una promesa genuina, yo creo que era una especie de trampa. La idea de, bueno, estos liberales vienen al gobierno, pero yo sé que van a salir y después yo utilizaré su salida para decir, mire, que no están comprometidos con el cambio de la sociedad. Son simplemente los liberales también parte de esas élites que tenemos que combatir. Yo creo que eso fue más deliberado de lo que yo pensé en su momento. Hoy lo siento así. Creo que la situación del país actual es paradójica de alguna manera, porque esa tesis de la explosión controlada en dos dimensiones no está del todo equivocada. La fortaleza institucional de nuestro país, que se ha visto, los controles y contrapesos al poder, yo creo que han funcionado, por lo menos en el margen, y también la fortaleza de la economía colombiana, no por lo que haya hecho el gobierno necesariamente, sino porque nosotros tenemos una economía diversificada que se está transformando para bien en algunas dimensiones. Los mercados de trabajo están cambiando, la economía se está insertando de unas formas imprevistas en la economía global. Hay historias de desarrollo emergiendo de aquí y allá y por eso tenemos una economía con unos resultados que son, según cualquier análisis objetivo, creo yo, aceptables, con un grave problema cuyas consecuencias no se han materializado y en el futuro serán importantes, que es el problema fiscal. Alejandro, hacías un video hace, pues creo yo que un par de meses, creo que de cara a lo que posiblemente iba a ser una candidatura al Senado, donde hablabas de algunas cifras y decías que en el mejor de los casos, lo que se puede hacer con las herramientas de la democracia y un gobierno, pues logra impactar a cerca del 20% de la población o 30%, o que uno logra resolver a través de la técnica, pues una parte pues significativa de los problemas, pero nunca el Mm. 100%. Le hemos pedido a la democracia, al sistema de gobierno que tenemos, más de lo que puede ofrecer y eso ha conducido, por ejemplo, a que la gente se sienta frustrada, no solo en Colombia, sino en el mundo y haya optado por modelos autocráticos como lo vemos en este momento en Estados Unidos o en algunas partes de Europa, bueno, y posiblemente también en Sudamérica. Es una gran preocupación que yo he tenido, Carlos.
y es una preocupación compleja, si se quiere. Y es que nuestro Estado, con todos sus problemas, con los problemas de desconfianza, con los malos diseños institucionales, han llevado a que las expectativas sobrepasen con creces las posibilidades. Y eso es complejo. Decirlo de esta manera, yo creo que tiene como dos consecuencias y por eso surge en mí siempre una tensión, que la voy a llamar una tensión política. La primera consecuencia es buena, estoy siendo honesto. No quiero caer en esa demagogia facilista de prometer lo que no se puede cumplir, sobre todo lo que sabemos de antemano que no se puede cumplir. La segunda es un poco más compleja, es decir, es fácil decirlo cuando uno tiene cierta posición de privilegio, cuando mis necesidades no son tan acuciantes como las de buena parte de la población. ¿Cómo conciliar eso? La necesidad de una paciencia colectiva, porque la democracia no puede resolverlo todo, con la urgencia de los cambios, sobre todo para los más necesitados. ¿Y cómo conciliarlo de dos maneras? En la práctica, en el discurso político, ha sido uno de los temas en los que yo más he pensado. Yo creo que más difíciles para cualquier persona, incluso para un candidato, pero me parece más crucial. Yo creo que la demagogia en buena medida, sobre todo la demagogia más facilista, es casi una forma de corrupción, porque la corrupción se define siempre como el aprovechamiento privado de un bien público. En este caso, el bien público del que nos aprovechamos cuando prometemos lo que no se puede cumplir es la confianza en las instituciones. Y yo creo que hay cierta impaciencia de la democracia con esto, pero yo creo también, Carlos, y esto es un lugar común, si se quiere, las formas de interacción entre la gente y la democracia con el advenimiento de las redes sociales, la forma como nos informamos, la información que está ahí, la posverdad, las noticias falsas, la desinformación, la locura, la forma como interactuamos entre nosotros, pues ha afectado a la democracia también. Y esta es una época difícil que yo, Carlos, le he pensado como la siguiente manera. Hace poco grabé un podcast con Ricardo Silva donde decíamos todo cambió por allá año 2016, 2017, o sea, llevamos 10 años en esta medio época de locura. Y yo creería que faltan mínimo otros 10 mientras nos vamos adaptando y ese liberalismo que hoy en día es una especie de nostalgia vuelve a tener electoralmente una posición preeminente. Creo que hoy en día no la tiene. Alejandro, hablemos entonces ahora de el nuevo liberalismo. A propósito de liberalismo, ¿por qué habías decidido embarcarte en esta ocasión en una candidatura al Senado de la República? Voy a contestar con la historia. Yo, Carlos, tuve no una aspiración, pero una idea de ser precandidato presidencial, otra vez. Si nos devolvemos un año, febrero, marzo del año pasado, no era algo que yo dijera en ese momento, hace un año va a pasar, pero que me daba vueltas en la cabeza. Después, por los lados de mayo, junio, yo deseché esa idea. Y hay muchos candidatos. Me parece que con esta debilidad de los partidos, ser un candidato más entre decenas no tiene mucho sentido. Sabía también, Carlos, desde un punto de vista realista, que mi paso por el gobierno Petro para mucha gente había sido difícil de entender, inquietante, no era una historia fácil de contar y que yo tampoco tenía, por lo menos de la gente que me había rodeado, como un apoyo muy visible. Y dije, como lo pienso ahora, quizás el Congreso es el ámbito político donde yo tengo mayor posibilidad de tener éxito y también tener un mayor impacto. Es lo más razonable. Y comencé a trabajar en eso. Tuve varias conversaciones. Yo ya me dije liberal, ¿no? Las conversaciones que más avanzaron fueron las del Partido Liberal y las del Nuevo Liberalismo. Después de una conversación con Juan Manuel Galán, eso fue en el mes de septiembre, octubre, dije, bueno, yo voy a ser candidato al Congreso por el Nuevo Liberalismo. Tomé esa decisión entre las opciones que tenía, que eran varias. Y después, no sé, hubo una especie de desencuentros, contingencias, cosas no planeadas. Cuando yo cuento la historia, no me gusta, no puede ser muy fácil tener el dedo acusador y decir fue culpa de uno y el otro. Quizás cierta reticencia mía, pero también hubo al interior de la coalición Ahora Colombia resistencia con mi nombre por el paso por el gobierno Petro. Me parece que esa resistencia no se manejó bien. Una cosa me decían a mí, otra cosa decían en otros ámbitos. Y a la luz pública salieron como esos inconvenientes, ¿no? Para decirlo claramente, Carlos,
Un fin de semana yo estaba en España, en una reunión medio académica política que se llama Congreso del Futuro, un ejercicio muy bonito que tienen en Chile. Yo sabía que un viernes había una reunión del nuevo liberalismo en el interior de la coalición. Y me dijeron, vamos a proponer nuevamente su nombre, un poco de resistencia. Nosotros le contamos, ese viernes nadie me llamó. El sábado, ya al final de la tarde, yo pregunté y me dijeron, ahí vamos, peleando la cosa, pero tranquilo que la sacaremos adelante. Era un puente largo en Colombia. Y el día martes yo me encuentro con la noticia de que Juan Manuel Galán le propone a Mauricio Gaona la cabeza de lista sin haberme dicho nada a mí. Y eso, yo puedo perdonar eso, Carlos, sin ningún problema, pero yo lo interpreté no como un error, sino como algo un poco más profundo. Y como yo tenía el trauma de la coalición Centro Esperanza, pensé, pues, no sé, quizás uno no debe estar donde no lo quieren o no lo quieren del todo. Empezamos otra serie de conversaciones y al final no se pudo llegar a un acuerdo. Pero bueno, no voy a En dramatizar esto esas, tampoco más de la cuenta, tampoco quiero no, no, dramatizar. está bien. Estas cosas pasan en la vida, ¿no? Quisiera saber dos cosas, Alejandro. Si parte de esas diferencias, desavenencias, venían desde la campaña de la coalición Centro Esperanza, y si después de lo que pasó con Mauricio Gaona, intentaste regresar de nuevo a Mm. la candidatura del nuevo liberalismo. Sí, intenté regresar, tuve conversaciones con Juan Manuel Galán y con varios de los miembros del partido. Y sí, las desavenencias venían desde la campaña de la coalición Centro Esperanza. Sergio Fajardo en particular, yo creo que tenía cierta resistencia. Me parece que nosotros volvimos a hablar después de que todo pasó, que eso se ha suavizado un poco, esas diferencias que tuvimos en el pasado. Pero sí, yo creo que esas diferencias, desavenencias, desencuentros venían desde hace 4 años y jugaron un papel en la decisión final de no participar. Bueno, pues personalmente lo lamento y como dije al Gracias, principio Carlos, pues gracias, gracias. de Pero esta bueno, entrevista. no dramaticemos, el país tiene tanto problema que esto es un No, asunto no, menor. pero de todos modos creo que es una cosa pues importante para mencionar dentro del contexto de esta entrevista. Ya hemos pasado por el liberalismo, hemos pasado por lo que podríamos decir que es tu definición de reformista democrático. Mm, Hablemos ahora un poco de defensor de la libertad de expresión, porque eso también me toca mm. como trabajador de los medios de comunicación. Bueno, algunas personas me dicen periodista, yo realmente no soy periodista, sino analista político, pero siempre me ha interesado mucho la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero quisiera conversar un poco acá con vos, Alejandro, sobre a qué te referís cuando decís que sos defensor de la libertad de expresión. Yo tenía un compañero cuando estaba estudiando el doctorado que quería ser economista y no lo logró. Su papá era escritor de ciencia ficción y me mostraba los libros, americano, gringo. Era varios años mayor que todos los compañeros del doctorado. Y en medio de muchas conversaciones que tuvimos en un pequeño café que había en la Universidad de California en San Diego que se llama Café Roma, en ese momento como incertidumbre cuando uno está haciendo una tesis de doctorado y se levanta todos los días y dice, yo tengo que escribir una hijueputa tesis, pero no sé qué voy a hacer. Y él me dijo en una de esas conversaciones, Carlos, yo soy absolutista en términos de libertad de expresión. Y yo me sentí completamente identificado en eso, que todo el mundo pueda decir lo que quiera. Y yo creo que la libertad de expresión es un eje de cualquier sociedad democrática. Yo no querría vivir en un país donde uno corre peligro por una expresión en una red social o por algo que uno escribe en un periódico universitario. Cuando veo lo que pasa en un país como Irán o como en Cuba, me parece denigrante, que va contra la dignidad humana. He releído varias veces esta distopía de George Orwell 1984 porque es ese mundo donde no solamente la libertad de expresión, sino ya el pensamiento es controlado de manera obsesiva por una autoridad central y me parece un mundo de pesadilla. Incluso yo diría que yo no estoy muy de acuerdo con esta forma de demandas por injuria, calumnia es otro tema, pero que ocurre en el mundo político de manera permanente. Yo creo que cuando uno es político tiene que aguantar.
O sea, no tiene que ser coherente con esta idea de que la libertad de expresión es fundamental. Estas otras formas de combatir la libertad de expresión que estuvieron tan de moda en la pandemia con esa cultura de cancelación me parecían absolutamente abominables. Cuando uno no podía decir lo que pensaba o tenía que plegarse a unas formas de lo políticamente correcto y había como una especie de extorsión moral de las mayorías. Tengo muy en mente este librito de 1859 John Stuart Mill sobre la libertad, que es una, en el fondo, defensa de eso. En mi idea de la libertad de expresión no significa que yo no pueda combatir lo que tú dices, incluso burlarme de él, pero nunca suprimirlo, siempre tolerar las otras opiniones. Tiendo a pensar, Carlos, que cierta optimismo liberal, que incluso de ese pugna o debate entre la mentira y la verdad terminará primando. Hoy en día es difícil pensar eso con la inteligencia artificial, estos deepfakes y todo eso, pero me parece fundamental. Pero yo creo que en el mundo en que vivimos, tú siendo pues analista político y en contacto con los medios de comunicación, la veracidad, la objetividad, la lucha por la buena información, que es otro capítulo de esto que llamamos libertad de expresión, es fundamental. Cómo nos Eh, informamos los ciudadanos, es clave. Entonces, por eso tú, para darle un poco de contexto a las personas que nos oyen y nos ven, utilizas eso porque lo tengo yo como parte de mi descripción en la red social X. Y es porque esta idea de que cuando uno es liberal, debe ser un soldado en esta lucha en favor de la libertad de expresión, siempre me ha parecido clave y fundamental. Alejandro, incluso por encima de lo que algunos llaman discursos de odio, debería ser posible eh, Pues publicar, hay un límite expresar. cuando uno tiene un discurso de odio eh, racista, claramente chocante. Uno podría poner ahí un límite, pero yo creo que ese límite tiene que estar muy al extremo ya de cierta locura o cierta instigación de hacer daño, cosas como eso. O sea, el discurso de odio tiene que estar asociado con la posibilidad de daño grave a una comunidad. Recuerdo una de las clases de psicología en la universidad donde estudiábamos a Freud, que hay una anécdota que citan frecuentemente en estos temas de libertad de expresión, y es que van y le cuentan a Freud, le dicen, doctor Freud, los nazis están quemando sus libros, y Freud dice, qué bueno, hemos avanzado como sociedad, ya queman los libros, no a las personas. Mm. Sin embargo, algunos dicen, no, miren que después también terminaron quemando a las personas. Entonces, se debería restringir la posibilidad de que las personas expresen sus pensamientos por más chocantes, para utilizar la expresión que estás Mm. utilizando, o por más inconvenientes que puedan considerarlo algunos para la sociedad. Yo creo que hablando del nazismo, de estos gobiernos totalitarios, quemaban los libros y quemaban las personas, y eso era complicado. O sea, no quemaron las personas porque quemaron los libros, eso, su ímpetu totalitario ya sabía para dónde iba. Pero si no es un gobierno totalitario, si no, dijéramos, es un grupo de estudiantes que decide hacer eso por alguna razón, yo me puedo burlar de ellos, puedo denunciarlo en una red social, pero que llegue al Estado a meterlos a la cárcel por eso, pues yo creo que no tiene sentido, ¿no? A propósito de la injuria y la calumnia, La Silla Vacía ha relatado recientemente pues, varios ataques provenientes de un candidato a la presidencia, que es Abelardo de la Espriella, sobre quien han hecho varios informes donde pues, dicen básicamente que no es el empresario exitoso que él Mm. muestra en las redes sociales y que ha tenido pues muchos inconvenientes de tipo llamémoslo así, de vínculo personal con algunos de sus clientes, ¿sí? Es decir, que ha compartido más allá de una defensa, al menos como en principio esa es la idea. La respuesta del candidato ha sido, por supuesto, a través de las formas jurídicas. Dice el medio de comunicación que esta es una forma de intimidación. ¿Qué pensás, Alejandro, al respecto? Que puede serlo, que es complicado.
y sobre todo alguien que quiere ser presidente puede utilizar la intimidación no de un candidato, de un equipo jurídico, sino de todo el Estado. Y que esa tolerancia con ideas, con críticas, incluso con críticas que pueden ser sesgadas, es parte del costo que debe pagar cualquier político. Nos acercamos a una época, y para ir finalizando pues esta conversación tan interesante, Alejandro, nos acercamos a una época donde vamos a seguir viendo más autoritarismo, más absolutismo. Bueno, ahora mencionabas que todavía seguramente en el mundo nos faltaban 10 años. En Colombia Oye, también. es especulativo, ¿no? Especulativo. Eh, no sé, Carlos, esto no es una regla de acero, ni pretendo yo de meterle a la complejidad del mundo una especie de regla empírica o intuición esencial que no tiene ninguna, pues no hace parte de ninguna deducción lógica. Tal vez el escenario más probable en Colombia sí es un escenario de polarización, de liderazgos más autoritarios, de dificultades, no sé si crecientes, pero dificultades similares a las que se tuvieron hace 4 años de un gobierno liberal, pero tampoco quiero decir que todo está perdido. No lo quiero pensar así. Me parece que en esto tenemos que mantener pues, la razón por la cual tú estás aquí en esta campaña. Y es porque crees que estas ideas tienen un lugar en la sociedad. Y lo tienen en el debate electoral y lo pueden tener también accediendo a posiciones de poder y que no nos vamos simplemente a encerrar en la biblioteca como han propuesto algunos intelectuales durante las épocas de locura, sino que hay quizás una obligación, no sé si llamarla de manera grandilocuente, ética, lo que fuere, de seguir en la lucha, hermano. Alejandro, finalmente, ¿por dónde debe comenzar el próximo Congreso de la República? De hecho, cuando pensaste en ser senador, ¿por dónde creíste que debías comenzar tu actividad legislativa? Yo creo que hay tres temas que se han dicho mucho. Hay uno que me preocupa sobremanera porque me parece que no solamente el gobierno Petro, sino el mundo político le está perdiendo el tono a ese debate, que es el problema fiscal. Tenemos un contrato social incoherente en este momento y yo creo que dar ese debate y darlo bien sin decir voy a sacar aquí la motosierra o voy a hacer una reforma tributaria confiscatoria, sino darlo en buenos términos que protejan el crecimiento económico, que protejan ciertos logros sociales, yo creo que es fundamental. El tema de la salud que me ha acompañado por los últimos 15 años, 16 años y que podría decir, Carlos, hace parte de mi vida. Y me preocupa mucho también la pérdida del control territorial y lo que puede hacerse. Yo creo, Carlos, que esos son los tres temas fundamentales, pero yo creo que tal vez el tema clave del Congreso de la República es enaltecer la política. Es el tema de recuperar parte de esa confianza que se ha ido perdiendo. El tema de aprovechar esa oportunidad para generar un poco de esperanza en que la política pueda hacerse bien, de que la política no es simplemente el ámbito del oportunismo, el ámbito donde se materializan unos intereses particulares de espaldas a la sociedad. Creo que recuperar algo de esa confianza me parece fundamental. El Congreso tiene dos tareas fundamentales, preeminentes, que son pues, hacer las leyes, los cambios regulatorios, ir transformando nuestros contratos sociales, la forma como el Estado se organiza, pero hay otro que es más simbólico, ¿no? Los debates de control político, pero si uno es un senador, un representante de la Cámara, tiene algo que un ciudadano del común no tiene, y es la atención de la sociedad y los medios de comunicación. Una especie de efecto podium, ¿no? Lo que uno dice, se le presta atención. Y yo creo que esas palabras son importantes. ¿Qué mensaje se le manda a la sociedad? ¿Qué visión puede articularse del futuro? ¿Cómo resolvemos esta tensión entre el incrementalismo reformista, que es quizás la única forma de avanzar, pero la impaciencia de los ciudadanos? ¿Cómo proponemos un diálogo productivo en ese sentido? ¿Cómo buscamos consensos? ¿Cómo nos relacionamos con quienes piensan distintos? ¿Cómo no solamente predicamos, sino practicamos la tolerancia? Yo creo que eso es un escenario clave para eso. Alejandro Gaviria, gracias por acompañarnos hoy en ¿Qué pasó en el 92? Gracias, Carlos. Y mucha suerte. Mucha suerte en esto. El tiempo pasa rápido, ¿no? Ya falta poco más de un mes para la elección. Así es, 8 de marzo. Número 92. Recuerdo para que lo tengan todos en mente los votantes. Muchas gracias, Abrazo, Alejandro. amigo. Abrazo, Carlos. Gracias a ti. Y nada, muchas gracias también a todos ustedes. Nos vemos en la próxima de ¿Qué pasó en el 92?
Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el comité directivo del sector eléctrico.